virus herpes simplex tipo 1. La encefalitis es una disfunción encefálica secundaria de la inflamación del parénquima. Epidemiológicamente tiene una incidencia entre 2 a 4, en otras series se reportan hasta 5 a 10 casos por cada 100.000 habitantes por año en todo el mundo, dentro de los cuales son por virus herpes simplex tipo 1. El virus herpes simplex tipo 1 es la causa más común de encefalitis esporádica, potencialmente mortal en todo el mundo, no tiene variación estacional, afecta a todos los grupos etarios, tanto niños y ancianos. Un tercio de los casos son niños y adolescentes, y sobre el 50% de los pacientes tienen sobre 50 años, y en una proporción similar entre hombres y mujeres. De la etiología virales de la encefalitis son desconocidas y no se puede obtener el agente etiológico, pero de las que se puede obtener, lo más frecuente es que sean de la familia del herpes virus, cerca de a un 37%. Y dentro de esto, lo más frecuente es que sea por el herpes simplex tipo 1, entre un 70 a un 90%. Otros casos, y los arbovirus, que son transmitidos y es más frecuente en áreas tropicales. Fisiopatológicamente, el virus ingresa al organismo a través de la mucosa respiratoria principalmente. También existen otros reportes que puede hacer por soluciones de continuidad de la piel. Y al sistema nervioso central, si bien se describen distintas vías en las cuales ingresa, no se tiene claro cuál de todas es. La que tiene más fuerza es a través de vía neurógena, a través del bulbo olfatorio o del quinto par craneal. En el caso de la primera infección, la vía de ingreso hacia el organismo sería las fosas nasales o la piel, y en estos casos el 30% de la encefalitis son por primera infección. Se transporta a través de transporte axonal retrógrado desde el bulbo olfatorio hacia las regiones orbitofrontales, a los ganglios de la raíz posterior y al ganglio de Gasser. Y la latencia y reactivación está más que nada por supresión de genes con abolición de los mecanismos de defensa celular. Ante estímulos o estresantes, perdón, como la hipoxia, el TEC, la fiebre, la luz ultravioleta, cirugía y otros más descritos, se podría reactivar el virus. Y dentro de los casos de encefalitis, estos corresponden al 70%. Se describe que existen mutaciones para tener una mayor predisposición a encefalitis por el virus herpes simplex tipo 1, por alteraciones en los receptores tipo TOL. En los adultos, de las biopsias que se realizaban anteriormente, hasta el 25% de los casos, el virus del cerebro era distinto al que se encontraba en los ganglios, y eso habla de que fue una nueva infección por una cepa más virulenta. El virus va a provocar una lesión en el parénquima a través de dos lesiones principales: la lesión directa, que es forzar una apoptosis de la neurona, o una lesión celular inmunomediada a través de interferones o las células natural killer, que van a provocar vasculitis de mielinización. Y lo más frecuente, al ser un virus neurotropo, es que se localice en el lóbulo temporal en un 60%. A otras localizaciones serían la ínsula, la cara orbitaria del lóbulo frontal y la corteza del cíngulo, y ya que sea una localización extratemporal pura ocurre solamente en un 15% de los casos. Clínicamente tenemos dos etapas, por decirlo de alguna forma, que son el pródromo y las manifestaciones neurológicas. Lo más importante de la etapa del pródromo es que es inespecífica, por ende no se puede diferenciar si es una encefalitis con un pródromo, y en el caso de que sea una encefalitis con la clínica de pródromo no puedo identificar qué tipo de virus es. El 80% de los casos se presenta como una enfermedad tipo influenza, con fiebre, cefalea y compromiso del estado general. Pueden haber alteraciones de conducta que en general están atribuidas al proceso de fiebre, según lo que refiere en la bibliografía. También se puede presentar como otras infecciones sistémicas, como lesiones herpéticas cutáneas, manifestaciones gastrointestinales muy raras, sí, y la más frecuente de manifestación gastrointestinal en caso de que ocurra es que sea por vómitos. Y también está descrito que pueda ser por clínica urinaria o respiratoria. Dentro de las manifestaciones neurológicas, lo importante es que son de comienzo brusco. Hay una alteración cual y cuantitativa de conciencia. El paciente puede presentar crisis convulsivas de un 38 a un 50%.
De este 38-50%, la mitad son al debut y el 75% dentro de los primeros días y son crisis ulcinadas, o sea, crisis focales sensoriales de tipo gustativa o olfatorias. Pueden presentar además un déficit neurológico focal de pares craneales, hemiparesias, síndromes afásicos, ataxias, hiperreflexia o reflejos patológicos, y más de un 90% tendrá fiebre y al menos un déficit al inicio. Hay otras manifestaciones neurológicas menos frecuentes, como la presencia de parafasia, alteraciones de memoria, alteraciones de la comprensión, incontinencia esfinteriana, signos meningios y compromiso dermatomal cutáneo. En 1996, el doctor Miller-Fisher describió síndromes comportamentales asociados a la encefalitis por herpes virus tipo 1, donde está la hipomanía, el síndrome de Clover-Gucci y el síndrome amnésico. La hipomanía ocurriría en las fases iniciales de la encefalitis y estaría dada por una inflamación del sistema límbico del lóbulo temporal inferomedial y se manifestaría como un ánimo elevado, agitación excesiva, disminución de la necesidad de dormir, un aumento de la autoestima e hipersexualidad. Mientras que el Kluver-Bucy sería por una lesión temporal bilateral. Clínicamente habría una agnosia visual, un embotamiento afectivo, una pérdida de la respuesta normal de ira y miedo, un aumento de la actividad sexual, hipermetamorfopsias, aumento de la conducta oral y bulimia. Estos casos son extremadamente raros. Dentro de lo que estuve revisando encontré aproximadamente 4 casos y uno era muy extraño y están más descritos en monos rhesus. El estudio de un paciente con estas características incluiría el laboratorio general, en donde podríamos ver alteraciones en las pruebas hepáticas, trombocitopenia y índices de actividad inflamatoria elevados. Pero los principales apoyos diagnósticos que nosotros tenemos como neurólogos es la punción lumbar, los exámenes imagenológicos y el examen electroencefálico. La punción lumbar en el líquido puede estar normal de un 5 a un 10% en el inicio. Y lo más frecuente es que de los hallazgos que podemos tener es la pleocitosis linfocítica entre 10 a 50 a 500 unidades, o sea, células por microlitro y de predominio mononuclear. El 85% o y más tiene eritrocitos, puesto que revela la naturaleza necrótico-hemorrágica del proceso. La glucorraquia puede estar normal o muy levemente disminuida, y la proteinorraquia puede estar normal o levemente elevada. En general se da a menos de 100 miligramos por decilitro. La PCR viral tiene una sensibilidad de un 94% y una especificidad de un 98% por sí sola. Dependiendo de las técnicas de detección que se utilicen, en el caso de múltiples virus, puede llegar a una sensibilidad de hasta un 100% y una especificidad de un 98,78%. Detecta ADN viral a las 3 horas post-infección. Incluso existe una marca, no recuerdo cómo se llama, que podría detectar hasta 75 minutos post-infección. Y continúa positiva de 5 a 7 días post-inicio de terapia, y la sensibilidad empieza a disminuir ya sobre los 10 días. Si bien es una técnica que tiene muy buena sensibilidad y especificidad, puede verse alterada, y se puede ver alterada por viremia, por contaminación externa, que el paciente lleve más de 3 semanas desde el comienzo de los síntomas, que la PL sea demasiado precoz, donde hay una carga viral muy baja y la técnica de detección no tenga una tan buena sensibilidad, el exceso de hematía en el líquido cefalorraquídeo y el uso de aciclovir de más de 48 horas. Está escrito también que se pueden pedir anticuerpos en líquido cefalorraquídeo contra la glucoproteína B del virus herpes simplex con una muy buena sensibilidad y especificidad, pero solamente pueden ayudar en el diagnóstico retrospectivo, ya que se positiviza a los 10-14 días de la enfermedad, y en general este tipo de examen se utiliza como un método estandarizado para comparar exámenes nuevos a nivel de mercado. El estudio imagenológico, la TAC y la resonancia. La TAC puede ser normal en los primeros días, tiene una sensibilidad de un 50 a un 66% al inicio, en donde se va a encontrar una hipodensidad tanto a nivel temporal, anteromedial u orbitofrontal, con respeto lenticular, y que puede o no captar contraste. En el caso que lo haga, puede ser giriforme, lineal o irregular de las cortezas en las zonas lesionadas. En esta primera imagen, la de arriba, podemos ver una lesión hipodensa a nivel del temporal derecho, y a nivel del temporal izquierdo se ve una pequeña lesión hipodensa, por lo que caracterizan las lesiones asimétricas.
En la imagen de abajo a la izquierda se puede ver una transformación hemorrágica del proceso asociado a la hipodensidad, y en la de la derecha podemos ver el realce giriforme que tiene el contraste. Según la bibliografía en donde lo vi, este es un escáner con contraste, además del respeto del borde lateral del putamen. Va evolucionando el TAC, donde el hallazgo principal es la extensión de la corteza hacia la corteza insular y la sustancia blanca subinsular, con visualización delimitada del borde lateral del putamen, que se puede ir viendo a medida que progresa la lesión. La resonancia tiene una sensibilidad del 80 al 90%, los hallazgos son asimétricos, puede verse también el efecto masa producto del edema, y lo más frecuente es encontrar una hipodensidad temporal o hemorragia en un 38,5% de los casos, o lesiones extratemporales en el 15% de los casos. Las localizaciones más frecuentes van a ser temporal mesial, la región orbitofrontal y la corteza insular, y se va a visualizar como hipodensidad en las adquisiciones ponderadas ante 1 y hiperdensidad en las adquisiciones ponderadas ante 2 y 3 Flair. En esta imagen, que es una resonancia con imagen ponderada en T2 FLAIR, se visualiza una hiperintensidad a nivel del lóbulo temporal derecho y de la corteza insular y la sustancia blanca insular, además de la región frontal. Este es el día 1 de esta paciente y este es el día 14 de la misma paciente, en donde se ve una progresión hacia el lado contralateral. Y en este corte coronal, en un T2, se visualiza un compromiso completo del lóbulo temporal, con una extensión también hacia el lóbulo frontal, y contralateral, esto en el lado derecho, y en el lado izquierdo también ya hay compromiso de parte del lóbulo temporal y de la región insular. El EEG presenta hallazgos focales en más del 80% de los casos, tiene una muy buena sensibilidad, un 84%, pero una baja especificidad, un 32%, donde se van a visualizar ondas lentas e intermitentes de gran amplitud en las áreas afectadas, y pueden haber también descargas epileptiformes lateralizadas periódicas, que son los PLEP, que son consistentes con la infección por virus herpes simple, pero que su ausencia no descarta el virus herpes simple. Otros estudios que se pueden realizar son la biopsia cerebral, aunque ya no es necesaria para hacer diagnóstico ni guiar el tratamiento. Solamente se realiza si es que la encefalitis no está diagnosticada después de un extenso estudio, o en un paciente que no mejora, o en un paciente que tiene un deterioro rápido y progresivo. Y en el caso de que se realice una biopsia, el 40 al 70% de los casos de todas maneras no iba a identificar el origen, y esas serían las encefalitis no especificadas de otra manera. Y los hallazgos anatomopatológicos principales va a ser la lesión inflamatoria necrótico hemorrágica con un infiltrado inflamatorio perivenoso y meningio. Y además de los cuerpos de inclusión eosinófilos de tipo A de Cowdrey, intranucleares con partículas virales, que son las lesiones típicas histológicas de infecciones por herpes. El diagnóstico se hace por la PCR viral. Ese es el diagnóstico definitivo y alcohol estándar. Y para diagnósticos de encefalitis, según el consenso internacional de encefalitis, se puede hacer de dos formas, con criterios mayores o con criterios menores. Los criterios mayores es un paciente que se presenta a atención médica con un estado mental alterado, de más de 24 horas de evolución, sin otra causa identificable que se pueda atribuir el motivo. Y los criterios menores se requieren 2 para encefalitis posibles o 3 o más para que sea probable o confirmada, de fiebre sobre 38 grados, lo último 72 horas o después de presentarse al servicio de urgencia, crisis generalizadas focales que sean no atribuibles a un trastorno epiléptico preexistente, hallazgos neurológicos focales de nuevo inicio, una pleocitosis de más de 5 células en el líquido, una anormalidad en el parénquima en neuroimagen que sea sugestiva de encefalitis, que sea nueva respecto a estudios previos o que parezca aguda en el inicio, y anormalidades en el electroencefalograma que sean consistentes y que no sean atribuibles a otra causa.
El tratamiento, tres pilares, básicamente dos pilares básicos, y voy a mencionar un poco de los corticosteroides. Lo primero es tener un paciente vivo, que es básicamente brindar el apoyo que requiera en el momento el paciente, dependiendo de la gravedad que tenga. Si es necesario, traslado a UCI con criterios de falla respiratoria, falla hemodinámica, un deterioro neurológico significativo, que es un paciente que no pueda proteger su vía aérea, que tenga crisis convulsivas sucesivas y que tenga un aumento de la PIC. El aciclovir es un análogo del nucleócido sintético. Su mecanismo de acción es que se incorpora al ADN viral, interrumpiendo la replicación, pero sin alterar el ADN de la célula huésped. Su inicio precoz mejora los resultados, y el peor outcome es si es que hay un retraso de más de 48 horas desde el inicio de los síntomas neurológicos. Por ende, el llamado es a no retrasar el inicio del aciclovir. Se menciona también que el inicio precoz es que sea antes del compromiso cuantitativo de conciencia, antes de 24 horas del inicio de los síntomas, o un paciente con un glaucoma entre 9 y 15. Y la dosis es de 10 miligramos por kilo endovenoso cada 8 horas por 14 a 21 días. En casos de resistencia al aciclovir, los pacientes inmunocomprometidos podrían requerir mayor dosis o mayor duración. Estuve buscando la resistencia al aciclovir, y en más de los 20 años que el medicamento está en el mercado, es muy baja la resistencia al aciclovir, de menos de un 1% en pacientes que son inmunocompetentes, y en un menos de un 5% en pacientes que son inmunocomprometidos. Y la manifestación de resistencia al aciclovir está más bien documentada en el virus herpes simplex tipo 2, en donde clínicamente sería la persistencia de las vesículas genitales pese al tratamiento. El aciclovir debe ajustarse por función renal y además por peso ideal. En la función renal, en caso el corte de 50, sobre 50 se mantiene la dosis previa, pero bajo 50 y sobre 25 se da cada 12 horas, si es menor a 25 cada 24 horas, y si está en hemodiálisis, la dosis se ajusta a 5 miligramos por kilo día. En caso también se menciona de que no haya disponibilidad de aciclovir, se puede utilizar ganciclovir o foscarnet. El aciclovir tiene toxicidad. Lo principal es la falla renal aguda, que ocurre en el 20% de los casos y ocurre por depósito de cristal en los túbulos renales, y se previene con hidratación. Lo ideal es mantener un débito urinario sobre los 75 ml hora, y además dar una infusión lenta entre 1 a 2 horas. Y la toxicidad neurológica es muy rara. Se da en pacientes que tienen falla renal y que están en diálisis, más frecuente en la peritoneodiálisis que en la hemodiálisis, y se manifiesta como sintomatología leve o severo, siendo la leve la agitación, el temblor, las alucinaciones o los mioclonos, y la severa el delirio y el coma. La descontinuación del aciclovir según PCR va a darse principalmente dependiendo del escenario en el que estamos. Por ejemplo, un paciente con una baja probabilidad de encefalitis previa, que sería un paciente con una neuroimagen normal, que tenga menos de 5 células por milímetro cuadrado, que la PCR viral esté negativa, que el examen mental esté normal, la probabilidad de que sea una encefalitis es de menos de un 1%, y se podría descontinuarle el antiviral si es que la PCR de las 72 horas está negativa desde el inicio del síntoma. Por otra parte, el paciente que tiene una alta probabilidad previa de encefalitis, llámese el paciente con un eje compatible, con crisis convulsivas, con pleocitosis, con glóbulos rojos, con una neuroimagen sugestiva, pero que la PCR viral está negativa, la probabilidad de que sea un virus, herpes, es de menos de un 5%. Pero en este caso no se habla de que hay que descontinuar el medicamento, sino de que considerarlo un falso negativo. Y ver las causas de un falso negativo, que serían la PL demasiado precoz, el tratamiento antiviral y los inhibidores de la técnica, como el líquido cefalorraquídeo que mencioné anteriormente. Los corticosteroides es controvertido el uso, no han demostrado beneficio actualmente. Se refieren que el beneficio sería por la supresión de la lesión inmunomediada, pero la supresión inmunitaria provocaría una mayor replicación viral. Y podría ser coadministrado en caso de edema cerebral marcado en la encefalitis por virus herpes. Y la dosis de dexametasona de 4 a 6 miligramos cada 6 a 8 horas endovenoso por 3 a 4 días. Otras terapias que se reportan es la neurocirugía descompresiva. Si bien no está determinada por ensayos clínicos, tampoco ha tenido una eficacia en tratar el edema, más que tener un impacto positivo en los
output de fallecimiento, el outcome de fallecimiento. El pronóstico, la sobrevida de los pacientes, si el tratamiento se inicia antes de los 4 días, es de un 92%, y si se inicia después de los 4 días, es de 72%. Los pacientes fallecen en un 70% si es que no se trata. De los que se tratan, 20 o 30% igual fallece. Y el retraso, y los peores outcomes son con un retraso del inicio de más de 48 horas de los síntomas. Las secuelas principales son los trastornos neuropsiquiátricos y del comportamiento, la amnesia anterógrada, el síndrome de Cleaver-Gucci, el deterioro cognitivo, anomia y la imposibilidad para aprender nueva información visual o verbal. Eso es lo más frecuente. En Francia se realizó un estudio de 167 sobrevivientes que mostró que el 61% no tenía secuelas, el 18% tenía secuelas leves, el 14% severas y un 1% quedó en estado vegetativo. Si bien el paper no hablaba de qué consideraban como secuelas leves o severas. Y ya terminando, los pacientes se rehospitalizan en el 87% de los casos, generalmente unas 7 semanas post el tratamiento inicial, y los motivos de ingreso, no las etiologías, los motivos de ingreso son las crisis convulsivas, las patologías neuropsiquiátricas y fenómenos tromboembólicos. Y para terminar, mencionar también la relación que existe de la encefalitis autoinmune inmunomediada asociada por el autoanticuerpo contra el receptor NMDA para el glutamato. Ocurre en el 20 al 30% de la encefalitis por virus herpes simple tipo 1. Clínicamente el paciente se va a manifestar con cambios neuropsiquiátricos, alteraciones en el estado de conciencia, crisis convulsivas, disquinesias y inestabilidad autonómica. Y esto va a ocurrir de 4 a 6 semanas post-infección viral o post-recuperación de la encefalitis por el virus herpes simplex tipo 1. Y con eso termino.